Imaynallam kachkankichik wawqipanikuna allinllachu. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver sobre un caso muy importante en nuestra lengua quechua, sobre el uso del sufijo kama. Bueno, en realidad dice uso del sufijo kama, ¿no? Muy bien. Debemos entender que en nuestra lengua quechua los sufijos son muy importantes porque esta lengua se caracteriza por poseer una gran cantidad de sufijos, ¿no? Por otro lado, debemos entender que los sufijos no solamente poseen un solo significado, ¿no? Dependiendo del contexto del uso, puede variar el significado. Muy bien. Ahora, en primera instancia, también debemos entender que un sufijo es aquella partícula o un elemento que siempre se le va a añadir a una palabra, ¿no? Siempre va a ir después de una palabra pegadita, por supuesto, ¿no? Y al tener significado, este sufijo lo que va a hacer es cambiar el significado de la palabra original, ¿ya? Muy bien. En esta ocasión vamos a ver entonces los usos que podemos de pronto ver en los diferentes contextos. Veamos aquí. Observemos entonces, veamos. A ver, el sufijo kama como indicador de tiempo. Acá están los ejemplos, ¿no? Cuando digo pajarín cama, hasta mañana, por supuesto que está indicando tiempo que generalmente utilizamos en la despedida, ¿no? Cuando nos tenemos que ir por diferentes direcciones, ¿ya? Hamu Huatacama sería hasta el próximo año. Hamu significa el que viene, o sea, el año que viene. Hamu Huatacama, Huata es año, ¿ya? Hasta el próximo año. Mincha es pasado mañana. Si digo mincha cama, sería hasta pasado mañana, ¿no? Mincha cama Juan, mincha cama María, ¿no? Hasta pasado mañana. Muy bien. Hukpunchao kuna cama, ¿no? Hukpunchao es hasta otro día. Hukpunchao kuna hasta otros días, ¿no? Hukpunchao kuna cama wauhillay, ¿no? Hasta otros días, mi hermano. Pajarincama suyashaiki, ¿ya? Eso también es otro uso, ¿no? Pajarincama suyashaiki. Te esperaré hasta pasado mañana. Ah, perdón. Pajarincama suyashaiki significa te esperaré hasta mañana, ¿ya? Pajarincama suyashaiki, ¿no? Te esperaré hasta mañana. Muy bien, entonces este es el primer uso que indica el tiempo. Ahora vamos a ver el siguiente. Indicador como distancia, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos aquí los ejemplos. Sería Wak Chimpacama Chayasa, ¿no? Wak Chimpacama, ¿ya? Wak allá, ¿no? Chimpa es al frente o frente, cama sería hasta. Y el verbo chayay es llegar. Entonces sería Wak Chimpacama Chayasa. Llegaré hasta allá al frente. Ya llegaré hasta allá al frente. Esa la, por favor, hay que voltear. Es hasta allá al frente. Muy bien. Ahora acá aparece, ¿no? Maikamatas chayanki. Eso sería una pregunta, ¿no? Mai es dónde. Maikama, ¿hasta dónde? Maikamatas chayanki, ¿hasta dónde llegarás? ¿No? Y acá aparece, ¿no? Taitaipa wasinkamam chayasaj. Llegaré hasta la casa de mi padre. Entonces, aquí estamos utilizando el sufijo kama, pero indica distancia, ¿ya? No indica el tiempo, sino indica distancia, hasta dónde se prolonga, ¿no? La prolongación de distancia. Muy bien, perfecto. Allí me voy. Y finalmente tenemos el indicador de similaridad. Acá aparece cuando hay objetos, ¿no? Más de dos o un grupo de objetos que tengan las mismas características, las mismas cualidades, ¿no? Supongamos que alguien me pregunta, ¿no? ¿Tienes hijos? Sí. Entonces me dicen, ¿son varones mujeres o son puros varones o puras mujeres? ¿No? En ese tipo de casos utilizamos el kama también, ¿ya? Por ejemplo acá, churikunaja warmikama, mis hijos son puras mujeres, ¿no? Ñuhaikuja harikaman kaniko,
nosotros somos puros varones, ¿no? Acá Harikama, puro o puros varones, ¿no? Ya, puros varones. Y Warmikama sería puras mujeres o puras mujeres. Muy bien, ya, perfecto. Entonces, esos son los usos que quería presentarles el día de hoy. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los sufijos no siempre van a tener un solo significado. No. Todos los sufijos que puedas encontrar en quechua van a tener diversos significados. Solo va a depender de las circunstancias del uso. ¿Ya? Decir que el kama significa solamente hasta, pues estamos en un error. Probablemente pueda que haya más uso de kama, ¿no? La tarea de nosotros es seguir descubriendo la forma de uso y poder plasmarlo. Muy bien. Bien. Tupananchi kama wauji panikuna hamkuna allinya.